¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Salimos? Viaje al puerto de la noche. El pasaje que nos merecemos a esta hora. En esta noche, en esta vida. Subite que nos espera lo mejor. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu. Gabriela Faji, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches. Muchas gracias, Sergio, por la comunicación. Gabriela, vos sabés que nos gusta recorrer todo el país, sobre todo la Patagonia, pero tenemos un afecto especial por científicos y científicas de nuestros organismos nacionales en la Argentina, el CONICET, las universidades y el INTA. Y bueno, llegar a Las Breñas es llegar a un lugar donde se está haciendo una experiencia desde hace muchos años, creo que alrededor de 20 años, con respecto a las tunas, ¿verdad? Sí, yo me dedico más a la parte de extensión rural, trabajo en una agencia de extensión rural del INTA, en Las Breñas, y trabajo junto con investigadores en ese trabajo justamente de rescate y valorización de las opuntias, que son las tunas, que son cactáceas, que la característica que tienen el tallo modificado es ovoide, como una paleta, y bueno, todas las cactáceas que tienen esa forma de hoja son opuntias. Y bueno, venimos trabajando con este equipo de investigadores y extensionistas, ya en el año 98 se implantó el primer módulo demostrativo en la zona, que lo trajo un técnico que, bueno, ya se han jubilado, el ingeniero Roberto Gutiérrez y el técnico Jorge Petkov, que ellos trajeron las tunas porque el problema central aquí en la zona son las sequías invernales, carecemos de lluvias, y hay muchos problemas, sobre todo porque también hay heladas, y nos quedamos sin pastos, nos quedamos sin recursos forrajeros para los animales, y también el tema de que en los veranos, que son muy calurosos, sobre todo en enero y febrero, tampoco carecemos también de frutas locales y de verduras locales por el aumento de la temperatura. Tenemos un clima bastante extremo, y frente a eso, estos ingenieros trajeron la tuna de San Juan, que la implantaron en el INTA, y de ahí empezamos a hacer estudios y trabajos de ver cómo se adaptaba acá a la zona. Y bueno, y ahí entro yo en el año 2005, en la parte de empecé a extender el cultivo hacia los pequeños productores, medianos productores, y tanto de la región como también de otras provincias que han venido a buscar, las plantas estas genéticas, que son las paletas, donde se multiplica la tuna. Gabriela, estas tunas son muy populares en México, a donde estamos llegando en este momento a través de Perfecta Radio. ¿Tienen relación con este tipo de cultivos en México o se adaptaron a nuestro país de alguna manera? No, son originarias de México. Ellos son la capital de la tuna, del nopal, son los mexicanos, son los que más saben, son los que nos enseñan. Y bueno, y desde ahí también Santiago del Estero, nuestra provincia argentina, es una también de las productoras de estas opuntias, y en la facultad de la UNCE, de la Santiago del Estero, también han desarrollado mucho el cultivo de tuna y han estudiado mucho, que también nosotros trabajamos con ellos para continuar con las investigaciones desde Las Breñas, ¿no? Hemos tenido mucha relación con ellos. Y bueno, desde México bajó la tuna, fue bajando, digamos, con los colonizadores y con, bueno, distintas formas de llevar una planta hacia la parte sur, y llegó a la Argentina, donde se naturaliza, si bien no es nativa, está naturalizada, y bueno, eso quiere decir que no es una planta exótica, ni una planta invasora, sino es una planta que se adapta a estos ambientes y genera biodiversidad. O sea que es una planta que realmente hay que rescatar y valorizar, sobre todo en estos ambientes secos, ¿no? Claro. Secos y cálidos.
Gabriela, para la producción más intensiva, ¿es fácil de sembrar, del manejo o es demasiado silvestre? No, no, es muy fácil de plantar. Lo que sí necesitamos suelos sueltos, suelos arenosos, Ajá, necesitamos lugares altos, lugares que no se aneguen, no haya mucha humedad. Y son plantas que se reproducen agámicamente o por penca o por cladodio, como se llaman las hojas que son modificadas, que se van cortando, se podan. Ahora en esta época, agosto, se podan las tunas y esos cladodios o pencas se dejan estacionar 15, 20 días y después ya se pueden plantar en forma vertical, 3/4 partes van enterradas y se van, digamos, implantando en un lote que ya fue un poco laboreado y se van, digamos, si queremos hacer fruta y forraje, la ponemos a 5 metros entre planta, y si queremos hacer una forraje nomás, o sea que producir pencas, la parte verde de la tuna, las podemos plantar hasta 3 metros entre ellas, bien juntas para que produzcan pencas nomás. claro. Nosotros hacemos un doble propósito, o sea que producimos a 5 metros las plantaciones de manera de poder tener las pencas en el invierno, porque las podemos podar también desde junio, julio, agosto, tener forraje para los animales y después en enero y febrero ya es la producción de frutas. O sea que hasta septiembre se hace la poda porque después ya empieza a florecer la planta y dar sus frutos en enero, febrero, marzo, a veces un poquito más. Claro, para zonas que son muy áridas, arenosas, Claro. donde hay mucha sequía, imagino yo que estas pencas tienen además un reservorio de líquido, ¿verdad? Que también es muy importante. Y acá hubo una sequía muy extrema en el año 2012, Claro. donde ya casi ni los pozos de agua tenían agua, y bueno, morían muchos animales, y el ingeniero empezó a trabajar con este tema justamente porque la tuna, cuando hicimos un estudio, que aporta el 70% del agua que necesita un animal. O sea que si come tuna, toma muy poca agua, y a veces no toma nada de agua. En algunos lugares de Brasil que también están trabajando, directamente le aporta el agua necesaria para subsistir, digamos. Y también la penca lo que hace es aportar fibras y algo de hidratos de carbono y muy poquita proteína, pero que las mantiene en el peso. Nosotros probamos estas pencas, sobre todo en cabras, que la zona también es caprina, y bueno, y eso hace que la cabra pueda pasar el invierno y no malograr, o sea, no tener abortos, mejorar mucho, digamos, el estrés por sequía, y bueno, y eso hace que también estemos promocionando este cultivo, que por ahí no está tan valorizado por la población nativa, pero que lo estamos, ¿por qué? Porque acá se implantó mucho el tema de la agriculturización a la zona, donde se empezó a desmontar, se empezó a sacar un poco la biodiversidad de la zona, entonces quedaron como estas plantas un poco rezagadas, y bueno, lo que hace el INTA justamente es empezar a, digamos, a valorizar las producciones locales, y bueno, en estos momentos estamos abocados a la producción de alimentos, y la tuna es una productora de alimentos muy importante, ya les digo, por la fruta, que ahora vamos a ver que tiene muchas propiedades, y nos aporta frutas para la población, para la población en general, y las pencas tiernas que también se pueden consumir, o sea, las familias las pueden consumir, como lo hacen en México, que comen el nopal, es la tuna, la penca tierna, que se come de distintas maneras, y bueno, y es muy requerida, sobre todo en Europa y en otros países de Israel, que muchas veces nos llaman para ver si exportamos estas tunas, porque es una fruta que realmente, aparte que es muy rica, y tiene muchas propiedades. Les recuerdo a la audiencia que estamos en la provincia del Chaco, estamos en Las Breñas, estamos disfrutando de una charla con la ingeniera agrónoma Gabriela Faji. Gabriela, ¿qué características nutritivas tienen estos frutos que parecen del tamaño de un higo, verdad? Sí, es una baya
como el higo, como la uva, tiene más o menos en valores nutricionales parecido a la uva. Es una planta que tiene, una fruta que tiene muchos antioxidantes, esa es la mayor característica de la tuna, que esto lo estudió mucho la UNCE, la Universidad de Santiago del Estero, que a pesar de la cocción que se le hace en la mermelada o en un arrope, no pierde esas propiedades antioxidantes, que son las propiedades que hacen de que, digamos, tiene la propiedad de limpiar, digamos, la parte celular del cuerpo, evita el envejecimiento, evita muchas enfermedades, todo lo que es antioxidante favorece digamos, la salud. Así que eso es una de las propiedades más importantes de la tuna, y además de aportarnos también fibras, que también son importantes, y sobre todo es una fruta que está en el verano. Aquí en enero, febrero tenemos unas insolaciones muy importantes donde generalmente las verduras se queman, donde hay poca producción, y esta planta produce muchísimo. Hay un promedio por planta de 50 kilos, y con esos excedentes, porque son muy perecederas también, se cosechan, tienen unas janas, que son unas espinitas, que hay que retirarlas para mejor manipulación, por eso que se cosechan con guantes, como estamos viendo en las fotos. Ajá. Y los excedentes de estas frutas, nosotros ya tenemos una sala habilitada por bromatología, con el Registro Nacional de Establecimiento, y también está registrado el producto de la mermelada de tuna como un producto, con Registro Nacional del Producto Alimentario, y bueno, estos productos se hacen todo en forma local, a partir de tunas agroecológicas, porque no tienen ningún tratamiento químico, son totalmente naturales, y bueno, y de esa manera generamos también, a partir de un producto local, generamos emprendimientos y buscamos justamente, sobre todo para las mujeres, que son las que más se dedican a esta planta, a este cultivo, y bueno, a procesarlas y agregarle valor. Claro, ahí estábamos viendo que la cosecha es manual, ¿verdad, Gabriela? Es manual. Claro, Es manual y se hace con guantes por las espinitas. claro, Y como tiene mucha espina. veíamos, se fue mejorando mucho, porque antes antiguamente cuando se comían las tunas, se comían después de una lluvia, de manera de que se iban las janas, la gente la cortaba y la comía. Y bueno, y ahora con un poco más de estudio y un poco más de trabajos, bueno, se fueron haciendo unas máquinas que son como que cepillan la tuna, uno la va cargando a la máquina y va pasando por una cinta, donde arriba hay unos cepillos, se cepilla, se sacan las espinas o las janas, y quedan en un balde con agua donde ya quedan lavadas y son para procesar. Se pelan muy finito, se saca apenitas la parte de la cáscara, que es muy finita, y adentro está la pulpa con un poco de semillas, que también se separan las semillas para que no molesten en el consumo de la mermelada. Y con eso ya se prepara el tema de la mermelada, y si no, se pueden comer frescas, que también son muy ricas, pero ya llevan otro tipo de cosecha mucho más delicada que cuando uno cosecha para procesar. Claro. Gabriela, para quienes no hemos tenido nunca cerca un fruto de estos, ¿qué gusto tiene? ¿Como cuál lo podríamos asemejar? Y más o menos como un kiwi, pero mucho más dulce. Ajá. Las tunas, no sé, tienen un sabor, también es una fruta media tropical, así que son frutas dulces, por eso que son muy perecederas, por el gran contenido en hidratos de carbono y más que nada de grados Brix. Y bueno, tenemos rojas, naranjas y verdes, que son las que mejores se adaptaron acá a la región, que son cultivares que se trajeron de San Juan y que son muy productivos. Hay muchísimas cantidades de opuntias, y otras que son santiagueñas, otras que son nativas, algunas son amarillas, bueno, pero esas producen, pero en menos cantidad. Digamos, producen a lo mejor 10 kilos por planta. Estas tunas han llegado a producir 150 kilos por planta, y la roja tiene un sabor, la naranjada tiene otro, y la que es más dulce, y la que menos produce, pero es más dulce y más rica, es la santiagueña. La santiagueña es la que tiene más grados Brix, o sea, tiene más concentración de azúcares,
es la que se comercializa más en fresco, que es una tuna, bueno, súper dulce, muy fresca, es como, yo les digo, como la pulpa es como un kiwi o como una uva, también se puede comparar, y bueno, y eso hace que sea, la verdad que para el verano es una fruta muy, muy deliciosa, ¿no? Mirá vos, Gabriela, se consume, se vende en fresco, me decías, generalmente debe ser para el mercado local, ¿verdad? La fruta. Sí, localmente van a los supermercados Ajá, y la consume la gente que tiene historia, porque nosotros también hemos ido mucho a Caminos y Sabores a Buenos Aires, hemos ido a promocionar y vemos que hay mucha gente que era de Santiago del Estero, o que era del Chaco, se acuerda de su infancia, se acuerda cuando comía la tuna, y bueno, y ahí es cuando, ahí en esos lugares se vende mucha cantidad. claro. Acá un poco es como que ya es algo que ya estaba y la consumen menos, pero hay consumo igual porque ya se dejó de producir mucho en las casas, entonces la gente las compra. Claro. Pero lo que más están pidiendo es para exportación, en realidad. Que ya yo te digo que es una fruta que están pidiendo para exportación y lo que necesita es ser cosechada, como toda fruta para exportación o para consumo, con mucho cuidado, de manera de no dañarla al cortarla. Se corta con un pedacito de la penca, cosa que pueda aguantar, y se debe conservar en una cámara a 4 grados centígrados y más o menos va a durar 4 meses. Ah, muy bien, pero entonces tiene una duración importante porque de Chaco debe salir hacia Buenos Claro, Aires, supongo yo, y de Buenos Aires al exterior. exacto, y necesita esa cámara de frío continua, ¿no? Claro, Eso sí, no puede faltarle la cadena de frío porque se deteriora. Y siempre cosechada con un poquito de penca, ¿no? claro. Cortaditas. Eso lleva más tiempo, bueno, pero es lo que hace que la tuna pueda llegar a otros lados. Gabriela, en este momento, a través de el impulso del INTA, ¿qué cantidad de hectáreas se están produciendo de esta tuna? Mira, en el INTA tenemos más o menos 1 hectárea y Ajá, ahora estamos por ampliar un poquito. Y después tenemos algunos productores, generalmente son pequeños productores que tienen entre media y hay uno que tiene un poquito más, que tiene 2 hectáreas, pero son todos pequeños productores en la zona. Podemos decir que hay unas 20 hectáreas de tuna en general en la zona, pero que falta mucho promocionar más este cultivo. Eh, tenemos que pensar que muchas veces en la zona rural hay también ganado, está el caprino, está el bovino, y muchas veces no tienen buenos alambrados, entonces han fracasado algunas plantaciones por el tema de la entrada de estos animales, y bueno, estamos buscando también financiamiento para justamente estos cercos que se necesitan, porque, digamos, si entra el animal, la tumba, a la tuna, digamos, la daña, y lo ideal es tenerla separada y podarla y darle las pencas a los animales. Y la claro. fruta, bueno, procesarla. Pero otro tipo de labores culturales no requiere durante el año. No, simplemente es cortar el pasto y Claro. bueno, y nada más. Nosotros acá en esta zona no tenemos ningún problema de plagas. La plaga que más ataca a las opuntias es el cactoblasto, justamente se llama cactoblasto porque son plagas para los cactus, y Ajá, este es un gusano que se mete dentro de la penca y la va pudriendo, ¿no? Bueno, esos casos no hemos tenido, sí en Santiago del Estero ha habido, y bueno, y eso hace que por ahí se te malogre una implantación, y bueno, hay que ir sacando las pencas dañadas, pero y algunos lados tienen que hacer algunas curaciones, pero nosotros no tenemos ese problema, y por ejemplo hemos querido implantar en el impenetrable, que ahora vamos a empezar a trabajar también en otras zonas del Chaco, donde también hay otros tipos de opuntias ya nativas ahí, naturalizadas, que son menos productoras, menos productivas, pero igual producen, igual tienen las mismas propiedades, no se pueden consumir tranquilamente. Y en estos lugares nos está costando un poquito porque los suelos, bueno, si bien son suelos sueltos, suelos con sequía, tienen algunas plagas en el suelo que hacen que muchas veces se nos malogren las implantaciones. Así que estamos viendo de
de buscar una forma de aplicar algo a la penca antes de implantarla. Bien, y Gabriela, la última preguntita, en cuanto a los derivados o la producción que se puede establecer, veíamos allí mermelada, veíamos mamón, ¿qué es eso? Ah, sí. Bueno, la papaya es el mamón. Nosotros la conocemos como mamón, pero es la papaya, que también es una planta que se desarrolla muy bien aquí, en una zona subtropical. Si bien tenemos algunas heladas, si el mamón está en un lugar que tiene reparo, no se hela. Ajá. Así que tenemos muy buena producción de papaya o mamón. Y también ese producto lo realizan, lo procesan en esta sala de elaboración en Corzuela. Y también está registrado el producto de la papaya. No hay mucho consumo de papaya fresca en la zona, solamente es que se consume como en almíbar, que es el postre más típico de Corrientes y Chaco. Claro. El mamón en almíbar o la papaya en almíbar. Y después son mermeladas, dulces, derivados sí de la tuna. Sí, y también tenemos el Hibiscus sabdarifa, que es una planta que se llama roselia o la flor de Jamaica, que también es una especie pariente del algodón, que da una flor roja suculenta, que con eso los sépalos suculentos se pueden hacer mermeladas, jugos, y esto vino de Misiones a través de la inmigración, y es una planta de Centroamérica, y también produce muy bien acá, y los jugos y las mermeladas también se venden muchísimo porque son rojas, atraen mucho, y bueno, eso es lo que más, cuando hay de eso sale casi todo. Eso Claro. se vende mucho en ferias acá en la zona, también por pedidos, ahí había una de las propagandas que pasan recién, es por pedidos, a veces mandamos por correo, a los lugares donde nos piden, por ejemplo la tuna. La roselia también lo están pidiendo porque, bueno, muchos conocen el hibiscus como también una planta muy bondadosa en el tema de los antioxidantes, en el tema de prevención de un montón de enfermedades, así que se toma el té, bueno, es lo mismo en mermelada o en jugos. Así que, bueno, son todas, digamos, es una pequeña empresa esta, la de Sabores de Corzuela, que está funcionando en una localidad que está al lado de Las Breñas, y bueno, y que hoy en día está formando un grupo de abastecimiento local, que es un grupo GAL, que lo está asesorando también una técnica que está ayudando en el tema de comercialización y en el tema de un poco de la publicación en redes de estos productos, y la verdad que, bueno, que está dando muchos resultados, y bueno, y ojalá se pueda vender más y se pueda, digamos, siempre para el beneficio de las mujeres rurales, ¿no? Totalmente. Ingeniera agrónoma Gabriela Faji, me tengo que volver a Neuquén. Está hermosa la charla, está hermosa la noche ahí en Las Breñas y está para seguir charlando allí en Chaco, pero me tengo que volver porque se me hace tarde. Muchas gracias por la charla. No, a ustedes, muchas gracias. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.